Vamos con la serie que comenzamos el último domingo acerca de la normalidad de la iglesia, pero como decíamos, en sí la serie, el nombre es la autoridad delegada del Señor, porque no podemos tener normalidad si no hay una autoridad delegada conforme al modelo de la palabra. La única manera que nosotros podamos volver a ver a la iglesia según el modelo original es que las autoridades de la iglesia sean restablecidas según el modelo bíblico. Como hace 8 días decíamos, o hace 15 días decíamos, lo más importante y tal vez el ministerio más importante de los apóstoles, que fue el primer cargo que comenzamos a hablar, es fundar iglesias. Pero si el apóstol que funda una iglesia, su ministerio no se conforma a las escrituras, la obra que él haga va a tener la misma condición. O sea, las iglesias que él funde van a ser iglesias basadas según su corazón y no según el modelo bíblico. Entonces, si el Señor quiere hacer algo verdadero en la iglesia, Él necesita levantar hombres que envíe, que sean apóstoles, que tengan un encargo de Dios con la gracia de Dios, para que ellos puedan edificar iglesias según el modelo bíblico. Hoy vamos a hablar de las funciones y la autoridad de los apóstoles, porque a nosotros realmente no nos interesa ni siquiera el título como tal para decírselo a una persona, sino nos interesa la función que esa persona cumple en el reino de Dios y la autoridad que el Señor mismo le ha delegado. Primero vamos a leer un poco el ejemplo del mismo Señor Jesús ahí en Mateo capítulo 4, verso 12. Cuando decíamos que el primer apóstol fue el Hijo, porque el Padre envió al Hijo para que Él viniera a hacer una obra. Después el Hijo envió a los 12 y después el Espíritu Santo ha enviado a otros apóstoles. Pero el principio del ministerio de los apóstoles siempre ha estado intrínseco en cada aspecto. Vamos a ver un poco que el Señor en su ministerio terrenal, Él tenía un lugar donde vivía. Pero además de tener el lugar donde Él vivía y ejercía su ministerio, también las escrituras nos dicen que Cristo salía y recorría otras ciudades y aldeas predicando el evangelio. Ese es de alguna manera el ministerio de los apóstoles. Los apóstoles, como decíamos hace 8 días, surgen de una iglesia local. ¿Qué es una iglesia local? Es el conjunto de hermanos que viven en un lugar determinado. En la Biblia tú no encuentras la iglesia apostólica En el Nuevo Testamento la iglesia no toma ningún nombre. El único nombre que toma la iglesia es el lugar donde ella vive. O sea, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Corintio, la iglesia en Jerusalén. ¿Sí? La iglesia no tiene nombre, hermano. El único nombre bíblico para la iglesia es el lugar donde ella vive. Eso es una iglesia local. Pero de la iglesia local el Señor levanta hombres. Primero ellos son diáconos, o sea, son hombres que sirven en las cosas materiales. Aún Pedro, el Señor le decía, Pedro, necesito que prepares el lugar para donde vamos a tomar la cena. Entonces Pedro y ellos eran encargados de las cosas materiales. Ya después ellos de tener una responsabilidad pequeña, el Señor fue aumentando la responsabilidad y ellos llegaron a ser los ancianos o los pastores de la iglesia en Jerusalén. Aunque eran apóstoles y el Señor los envió después de su resurrección, antes de ellos salir a predicar, ellos ejercieron un ministerio local. Todos los días por las casas predicaban a Cristo. ¿Sí? Entonces, antes de una persona ser enviada, ella tiene que hacer una obra local en el lugar donde el Señor la ha puesto. Así el mismo Señor, antes de ir a predicar a otros lugares, Él vivió en Nazaret, pero después se trasladó y fue a vivir a Capernaum. Mateo capítulo 4, verso 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando Nazaret, que era el lugar donde él se había criado, donde vivía su familia, vino y habitó en Capernaum, donde vivía Pedro, donde vivía Juan, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. Y ahí él predicaba. Ustedes se acuerdan de aquellos pasajes que el Señor se sentaba a la orilla del mar y la gente se reunía a escuchar su mensaje. Pero el Señor no solo tenía el ministerio de estar en Capernaum, Él constantemente hacía lo que nosotros llamamos viajes, ¿sí?, alrededor de Israel predicando el evangelio. Ahí en el versículo 23 se dice: y recorrió, o sea, no solo tenía su ministerio en Capernaum, no solo vivía en Capernaum, sino que él recorrió Jesús toda Galilea,
enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, él vivía en Capernaum, pero su ministerio se extendía en otras regiones. Ese es el ministerio de los apóstoles. Los apóstoles, por lo menos los dos en Jerusalén y Pablo y Bernabé en Antioquía, tenían un lugar donde ellos vivían. Pedro y Juan, Jerusalén. Pablo y Bernabé, Antioquía. Pero el Señor los llamó a una obra especial, porque no es para todos. Hay hermanos que tienen una obra local, un trabajo local, una responsabilidad local, y hay hermanos que el Señor los llama para algo especial. Como le decía el Espíritu a la iglesia en Antioquía: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Entonces hay una terminología que a veces nosotros usamos que debemos entenderla. Una cosa es la iglesia local y otra cosa es la obra. Cuando hablamos de la obra, hablamos del trabajo de Dios extralocal. El trabajo de Dios que tiene que ver con fundar y edificar iglesias en otros lugares de la tierra, ¿sí? Es importante que tengamos esos temas claros. Más adelante el Señor habla de este asunto. En Mateo 9, verso 35, el Señor dice, y vamos a leer varios pasajes, algunos los vamos a leer rápido, porque quiero llegar a ciertas cosas puntuales. Dice en el 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Sí ven el trabajo del Señor? No solo predicaba en Capernaum, sino él recorría ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, los discípulos son aquellos que han de llegar a ser apóstoles, ¿sí? A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces aquí el Señor nos muestra una necesidad, la necesidad de que hay muchas personas que necesitan ser pastoreadas, edificadas, y eso el Señor le llama la obra. Y él dice, miren, oren para que el Señor de la mies envíe ¿qué? Obreros. Ahí vemos la necesidad de los apóstoles. Por eso el Espíritu Santo dice ahí en la iglesia en Antioquía, apartarme obreros, apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra. Cuando hablamos de la obra, hablamos del trabajo apostólico, de la necesidad de que hombres sean enviados, levanten iglesias y las sobreedifiquen. ¿Sí? El mismo Señor habló de eso. Siempre que tú miras el Nuevo Testamento hay varias cosas. Y lo curioso es que, como decíamos hace 8 días, debemos volver al modelo bíblico porque nosotros vivimos en un modelo antibíblico. Las iglesias locales como Jerusalén y Antioquía fueron iglesias centro de la obra. ¿Qué es centro de la obra? Que el Señor hizo una obra tan firme en la iglesia en Jerusalén y en Antioquía que de ahí salían obreros y eran enviados con cierta función apostólica. Nosotros debemos reconocer que en el Nuevo Testamento hay varias iglesias, pero solo se nos muestran 2 iglesias de las cuales salen apóstoles y de las cuales estos hombres hacen una obra. Eso algunos hermanos lo han llamado el centro de la obra. ¿Qué es eso? Que la obra de Dios en cierta región está determinada por el trabajo especial que sale de cierta iglesia. En el caso especial de los judíos era Jerusalén. De allí salían los apóstoles y de allí volvían. En el caso especial de los gentiles, el Señor nos deja el ejemplo de Antioquía. Nosotros debemos tener como referencia esas 2 iglesias para entender el mover de los apóstoles, ¿sí? Vamos a seguir leyendo. Entonces mira lo que pasó ahí en Hechos capítulo 8. Verso 14 y verso 15. Nosotros creemos que, como lo muestra Hechos 7 y 6, la obra del Señor avanza de muchas maneras. No es que únicamente cuando Dios envía a un apóstol y él predica y las personas se convierten, de ahí puede surgir en ese lugar una iglesia. El Señor usa en este caso a Felipe. Felipe, movido por el Espíritu, llega a Samaria y comienza a predicar en Samaria. ¿Sí conocen la historia?
Cuando Felipe llega y las personas se convierten en Samaria, se oye el rumor hasta Jerusalén que las personas en Samaria se están convirtiendo. Curiosamente, el evangelio no salió primeramente con los apóstoles, sino salió primeramente con un diácono. Dios hace ese arreglo. A veces las personas, el Señor usa y envía a una persona a trabajar en cierto lado, la cambia de cierto lugar de vivienda, bueno, según el arreglo, y esa persona puede comenzar a predicar, a evangelizar a sus vecinos, y las personas se convierten. Pero cuando hay un centro de la obra, o sea, una iglesia local fuerte donde han surgido apóstoles, donde el Señor ha levantado a aquellos pioneros en esa región, lo normal es que las iglesias que han de surgir en otros lados se sometan a la autoridad apostólica de los hombres que el Señor ha levantado en esos lugares. Entonces, cuando llegan las personas a Samaria y se convierten, lo que hacen los apóstoles de Jerusalén es venir a Samaria. Entonces ahí sí vamos a leer en el verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén. Eso es importante entenderlo, hermanos. En la Biblia, aunque hay ministerios itinerantes, el mismo apóstol tiene un lugar de residencia donde él es pastor y de donde él sale, pero también a donde él regresa. Una iglesia a la cual él rinde de alguna manera, él se somete. ¿Sí? Los apóstoles no son fichas sueltas, sino ellos surgen de iglesias locales, centros de la obra. Y mira lo que pasaba. Oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Y mira lo interesante, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Mira qué asunto tan tremendo. Nosotros a veces no respetamos la autoridad delegada, pero Dios sí la respeta. A tal punto que aunque estas personas habían creído el mensaje de Felipe, no habían sido nacidas por el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Dios había dicho esto, el Señor Jesús había dicho esto. A ti, Pedro, te entrego las llaves del reino. Al que le remitiere los pecados le serán remitidos. ¿Qué es eso? Cristo había delegado su autoridad sobre sus apóstoles. Y el mismo Espíritu Santo no había actuado en la vida de los samaritanos hasta que los apóstoles vinieron en delegación de la autoridad de Dios y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu. Mira el asunto interesante, hermanos. Nosotros claramente hemos visto cómo el Señor ha levantado iglesias en medio nuestro. Pero ¿quiénes son los que han dado y han sido los pioneros y los que el Señor ha enviado a fundar esas iglesias? Y realmente las otras iglesias, las iglesias que el Señor está levantando, deben estar bajo la autoridad de los hombres que el Señor ha levantado. Por respeto a la autoridad que el Señor mismo ha dado. ¿Sí? Mira lo que pasó. Más adelante, en el 25. Y ellos, esa era la función de ellos, salir y edificar nuevas iglesias y fundamentarlas. En el 25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. O sea, estos hombres salían enviados de Jerusalén, predicaban el evangelio en otras ciudades, en otras aldeas, donde se convertían los hermanos. Había iglesias, pero ellos tenían la responsabilidad de cuidar esas iglesias. Mas su vivienda y su lugar de permanencia era Jerusalén. Eso lo vemos claramente aún en la vida del ministerio de Pablo el apóstol. Mira ahí en Hechos 14, verso 26. Pablo y Bernabé hacen su primer viaje misionero, ¿sí? Después de hacer su viaje misionero, regresan a Antioquía. O sea, el Señor envía apóstoles, pero esos apóstoles vuelven a la iglesia de donde son enviados, a la iglesia que es centro de la obra. De allí navegaron, en el 14, verso 26, de allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, mira lo que hacen los apóstoles verdaderos. El apóstol verdadero, aunque es llamado por el Señor, enviado por el Señor, él mismo se somete a la iglesia misma. No es una ficha suelta. Él da cuentas de su ministerio. Y a veces uno ve que ellos lo hacen con bastante temor. Un día estaba Pedro, ustedes conocen la situación de Pedro, orando y ayunando.
tuvo una visión. El Señor le dijo, mata y come. ¿Qué era eso? Que el Señor le iba a enviar a predicar a la casa de un gentil. Pedro va y predican de Cornelio. Cuando Pedro está hablando, cae el Espíritu Santo y las personas se convierten. Pedro llega a Jerusalén. Y la iglesia de Jerusalén era compuesta por hermanos que venían con todavía el yugo de la ley. ¿Sí? Entonces se le sientan a Pedro y le dicen, Pedro, ¿tú por qué fuiste a casa de Cornelio? Entonces Pedro comienza a explicar que el Señor lo había llamado, que el Señor lo había enviado, que le ha dado la visión, que todo el arreglo del Señor, que el Espíritu había caído y los bautizó. Si Dios les había dado el Espíritu Santo, ¿cómo él podía negar el bautismo? Pero ¿qué nos muestra este pasaje? Que aún los más grandes apóstoles que Dios levante en medio de su iglesia deben someterse a la iglesia. ¿Sí estamos viendo el principio? ¿Qué dijo el Señor? El mayor entre vosotros sea como el que sirve. Miren, hermanos, acuérdense de que miremos esto a la luz de los tiempos que estamos viviendo. ¿Cuán contrario es? Hoy tú no puedes tocar al ungido. Hoy tú no le puedes preguntar al ungido. Hoy tú no le puedes decir, ¿por qué predicas eso? Porque ya te tildan de no sé qué, te tildan de no sé qué. Porque muchos de los apóstoles que hoy se han levantado no son ni apóstoles ni están edificando iglesias conforme al modelo bíblico. Por eso estamos volviendo a las escrituras. ¿Sí? De allí navegaron a Antioquía, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Era Dios el que hacía, pero usando a sus siervos. Y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Esa es una responsabilidad del obrero, del apóstol, que después de los viajes apostólicos que el Señor le encomienda, él debe dar testimonio a la iglesia de lo que ha hecho. ¿Sí? Nosotros hemos sido varias veces testigos de los hermanos que salen, muchas veces cuando regresan, la responsabilidad de la iglesia es dar el lugar para que los hermanos cuenten qué cosas está haciendo Dios. ¿Sí? Es una manera de estar todos en sujeción, lo que dijo las Escrituras, someteos los unos a los otros. Y es parte de la vida de la iglesia. ¿Sí? Especialmente en la iglesia donde hay apóstoles y obreros, iglesia centro de la obra. Aquí en Bogotá la iglesia centro de la obra es la iglesia en Teusaquillo, iglesia que ha sido pilar y de la cual han salido los apóstoles que han fundado varias iglesias, no solo aquí en Colombia, sino en otros países. Y estos hermanos se someten. Y una vez un hermano fue a una reunión un viernes y no me gustó porque ese hermano contando todo lo que hizo en el viaje. Pero es parte de la responsabilidad y la función apostólica, someterse al testimonio de la iglesia. ¿Sí? Y dice que después se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Ellos salen, pero no salen según su propio corazón, sino según la voluntad del Espíritu, sometidos al Espíritu. La responsabilidad de los apóstoles, primeramente, como decíamos, es fundar iglesias, pero no solo fundarlas, sobre edificarlas. Pablo habla de eso en 1 Corintios capítulo 2. Pablo dice más adelante en el capítulo 3, porque yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pablo era un perito arquitecto. Una persona perita es una persona especializada en algo. Pablo, el Señor le ha dado la especialidad, lo había formado para edificar y fundar iglesias. Curiosamente el trabajo secular de Pablo era eso, levantar carpas, que eran aquellas tiendas antiguas. Entonces Pablo habla de su ministerio ahí en el capítulo 2 de 1 Corintios, desde el 1, dice: así que, hermano, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, Pablo no fue a mí hacer milagros, aunque si bien en su ministerio había milagros. No fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y esa era la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Jesucristo mismo. Cuando Pablo fue a Corinto, a la ciudad, comenzó a predicar solo una cosa: a Cristo. Esa es la responsabilidad del apóstol, poner un fundamento sobre el cual la iglesia esté fundamentada. Lo que hablábamos anoche, si tú tienes un superpastor, pero no es un pastor, aunque reúna multitud de jóvenes, aunque reúna multitud de personas, y no predica el evangelio de Cristo, no es ministro de Cristo. Y la iglesia debe abstenerse de escuchar ese mensaje. La iglesia no debe tolerar personas que perviertan el evangelio. ¿Sí?
Entonces los verdaderos apóstoles tienen esta característica, predican a Cristo. Claro, hay muchas cosas que hablar, pero Pablo dice, me propuse no saber otra cosa, porque lo esencial, lo fundamental de la fe cristiana es Cristo mismo. Nosotros nos reunimos no en torno a una verdad, así sea el bautismo, así sean las lenguas, nos reunimos en torno a una persona y bajo la autoridad que recibió esa persona después de haber muerto y de haber resucitado. Dice el Señor, donde estén reunidos 2 o 3 en mi nombre, o sea, bajo mi autoridad. Puede que no tengamos personería jurídica, no tengamos salones, no tengamos otras cosas, pero Cristo lo único que puso para Él estar presente es que estuviéramos bajo su nombre. ¿Sí? Y esto era lo que hacía Pablo, fundamentar iglesias bajo el terreno de la autoridad de Cristo, de la muerte y de la resurrección. Pues no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros. Mira que la diferencia de los apóstoles bíblicos a los apóstoles de hoy en día. Con debilidad y mucho temor y temblor. No, y son orgullosos, son chistosos, son de todo, pero no hay temor. No hay reverencia, como ayer hablábamos. Fácilmente llegan al público montados en una motocicleta. Fácilmente llegan al público llenos de luces, llenos de alarde. No hay temor, no hay reverencia en la palabra. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. ¿Cuál es la demostración del Espíritu y del poder? Que vidas eran transformadas por la predicación de este mensaje. No de que repetían una oración, había un testimonio visible en la vida de los creyentes. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esa es la responsabilidad, ese es el oficio de los apóstoles, ir y predicar a Cristo. Y ese evangelio es poderoso para cambiar las vidas, y ese es el fundamento de las iglesias. Pero los apóstoles no solo predicaban y fundaban iglesias, sino ellos tenían la responsabilidad de cuidarlas. Hechos capítulo 15, verso 36. Mira lo que dice Pablo después de uno de sus viajes, después de estar tiempo con la iglesia en Antioquía. Hechos 15, 36. A veces creemos que un apóstol o un profeta es aquel que es milagrero únicamente. El apóstol es aquel que funda iglesias y trabaja en cuidarlas. ¿Sí? Mira lo que decía Pablo ahí en el verso 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. ¿Sí? No es solo fundar, sino ellos tenían la responsabilidad de cuidar las iglesias que el Señor les había permitido ministrar. A tal punto que Pablo hace algo en Corintio bastante interesante. Ahí es de donde surge el término la escuela de la obra. Ustedes nos han escuchado hablar de algo así, la escuela de la obra. ¿Qué es la escuela de la obra? Que los apóstoles, por voluntad de Dios, en algunos lugares hacían una obra de profundizar en el testimonio de las Escrituras. Lo que dice Pablo en cierto lugar: no he rehuido a anunciaros todo el depósito de Dios. El apóstol en excelencia es un maestro de las Escrituras. Y él no solo es maestro en la iglesia donde el Señor lo ha formado, sino cuando el Señor lo envía, él tiene la responsabilidad de aquellas iglesias que ha fundado, fundamentarlas y adoctrinarlas en la verdad. Y eso no se hace en un día ni en 2 días, a veces es una cuestión de años. Pablo en la iglesia en Corintio alquila un salón, un lugar, una escuela, y pasa todos los días con los corintios dándoles el consejo de Dios. Mira cómo está ahí en Hechos 18. Versículo 7. Acá en Bogotá ha habido tiempos de la escuela de la hora. La reunión de los viernes es una reunión de escuela de la hora, una reunión de fundamentar a las iglesias. Es una reunión extralocal. ¿Qué quiere decir extralocal? Que no es una reunión de una iglesia normal, sino es una reunión donde varias iglesias asisten a escuchar el depósito de la palabra de Dios. ¿Sí? A esta reunión, dice Pablo después, que venían muchos de Asia. ¿Sí? Una reunión extralocal para fundamentar a las iglesias. Y saliendo de allí, ¿saliendo de dónde? De la sinagoga. Porque le predicó a los judíos y los judíos no creyeron.
se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ahí tenemos la iglesia en Corintio. Judíos que salieron de la sinagoga, corintios, gentiles que se convirtieron al Señor. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo, mira esa palabra interesante, allí 1 año y 6 meses, enseñándole las palabras de Dios. Ese es el verdadero apóstol. El verdadero apóstol es aquel que dedica tiempo en no solo fundar iglesias, sino en sobreedificarlas, entregar el depósito de Dios al pueblo de Dios, ¿sí? Porque anoche hablábamos de Joel Osteen, y este hombre decía esto, lo leíamos anoche: yo no tengo la responsabilidad de enseñar verso por verso la Biblia, ni enseñar doctrinas que no sirven para el diario vivir. Cuando el verdadero apóstol, aún el verdadero pastor, está dado para enseñar la palabra de Dios. ¿Sí? Amén. Bueno, la obra, la escuela de la obra, o sea, el lugar donde los apóstoles ministran la palabra de una manera constante, entregando todo el depósito de Dios a la iglesia. Hay un hermano que se calumnia, un hermano en medio nuestro que lo han calumniado diciendo esto: ese hermano solo habla del anticristo ahora. Tal vez ahorita sí está hablando del anticristo, pero cuando tú miras todo el depósito de la palabra de Dios, toda la literatura, todo el consejo, y tenemos la ventaja que hoy no solo tenemos libros, tenemos audios, tenemos prédicas en video, tú puedes conocer el depósito de una persona. Porque un predicador no es que tú lo escuches y escuches un mensaje bonito. Tú tienes que examinar si él tiene el consejo de Dios, si él ha profundizado las escrituras en los aspectos fundamentales de la fe, si tiene una doctrina completa y clara. ¿Sí? La iglesia debe examinar eso, porque hoy en día, si habla bonito y si tiene carisma, ya es un hombre de Dios. Hasta el diablo habla bonito, hermanos. Yo vi un debate entre un cristiano y un musulmán. El cristiano daba con mucha claridad sus argumentos para derribar todo lo que decía el Islam, el musulmán. Pero saben que el musulmán tenía un carisma tremendo, hermanos. Lo del cristiano era como serio, el musulmán hacía reír, y estaba predicando puras herejías. O sea, un predicador que predique bonito no nos da suficiente claridad. Nosotros debemos examinar: predica Cristo, predica la muerte de Cristo, predica la resurrección de Cristo, y eso no se predica en una sola enseñanza, hermanos. Hay asuntos en los que la iglesia debe pasar 1 año y medio, día a día, conociendo. La mayoría de cristianos no tienen una fe sólida, es por eso, por la falta de un discipulado en torno a la palabra de Dios. El cristianismo bíblico no es una religión de domingo, hermanos. Dice, entonces esa era una de las responsabilidades del apóstol, la escuela de la obra. No solo lo hizo en Corintio, también lo hizo en Éfeso. Pasó también más de 1 año enseñándole a la iglesia en Éfeso. Vamos a ver un poco el nivel de la cobertura de los apóstoles, según la Biblia. Según la Biblia vemos que Pablo fue enviado a unas personas y Pedro fue enviado a otras, ¿sí? Pablo fue enviado a los gentiles, Pedro fue enviado a los judíos. En nuestros tiempos y en los tiempos de las escrituras, los apóstoles, aunque son extralocales, tú vas a ver que la autoridad que ellos tienen es delimitada por regiones. Vamos a verlo en las escrituras. Hechos capítulo 18, desde el verso 22. El Señor envió a Pablo a ciertos lugares, en esos lugares levantó iglesias. ¿Dónde está la autoridad de Pablo? Pablo, bueno, en el caso de Pablo es un apóstol universal porque el Señor lo usó para darnos la única fe. Pero en el caso de nuestros días, hay personas que el Señor levanta y le da cierta autoridad en ciertas regiones. No está el apóstol de Colombia,
no está el apóstol de Brasil, no está el apóstol para las naciones. Los apóstoles tienen delimitada su autoridad según el lugar al que el Señor los haya enviado. Hay personas que tienen autoridad en cierto lugar, hay personas que no tienen autoridad. Yo puedo creer que hay obreros en Chile y apóstoles en Chile, pero si ellos vienen a Colombia, a ciertos lugares de Colombia, ellos se deben someter a la obra en esos lugares. ¿Sí? Pablo, cuando fue a Jerusalén, se sometió a Pedro y a la iglesia de Jerusalén. Y vamos a leer eso. ¿Por qué? Porque hay que respetar el trabajo del Señor delegado en sus siervos. No podemos andar libremente. Dios siempre delega autoridad. Y en la medida que la iglesia se someta a la autoridad delegada, la iglesia va a ver la bendición y la gracia del Señor. Cuando los hermanos sobrepasan la autoridad delegada del Señor, siempre hay problemas. Y nosotros lo hemos visto tristemente. Entonces, Hechos 18:22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo, y mira esa frase, por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Ese era el lugar donde el Señor lo había enviado. Galacia y Frigia no eran dos ciudades, no eran dos iglesias locales, eran regiones. Es como decir, el hermano salió y recorrió toda Cundinamarca y toda Antioquia. ¿Sí? Esos son departamentos donde el Señor ha levantado iglesias locales. Y la autoridad del hermano es según donde el Señor lo haya enviado y haya respaldado su ministerio. Pablo era enviado a ciertos lugares, Pedro era enviado a otros lugares. Y mira lo curioso, el mismo Espíritu Santo hizo que Pablo llegara a algunos lugares y no le permitió predicar. Vamos a leerlo, ahí en mismo Hechos. Hechos 16, verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea, Pablo era un apóstol y era enviado a predicar, pero él mismo dice, ¿cómo predicarán si no hay quien les envíe? ¿Sí? ¿Y cómo hablarán si no son guiados y dirigidos por el Espíritu? Pablo servía a Dios en el Espíritu, o sea, sostenido por la dirección y la voluntad de Dios mismo, en el testimonio interior del Espíritu. Pero mira por qué ¿dónde no le permitió predicar? Ponle cuidado. No le permitió hablar en Frigia ni en Galacia, atravesando Frigia y la provincia. Le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia y a Bitinia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Mira, Misia y Bitinia. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Imagínate, Pablo llegar a un lugar, iba a predicar y el Espíritu se lo prohíbe. ¿Por qué se lo prohíbe? Vamos a leer 1 de Pedro 1. Porque ciertamente las iglesias de Asia, de Bitinia, de Capacedonia, de Ponto y de Galacia eran iglesias que había fundado Pedro. Y Pablo debía respetar la autoridad delegada que el Señor le había dado a Pedro. Primero, dice Pedro, apóstol de Jesucristo. Y Pedro escribe esta carta, mira, ¿quién es? A los expatriados de la dispersión. O sea, personas que eran judías, pero a través de la persecución que hubo en la iglesia de Jerusalén, salieron. ¿Sí? Y Pedro era enviado a los judíos. Entonces Pedro, guiado por el Espíritu, le escribe a estos hombres. En el Ponto, Galacia y Capadocia, Asia y Bitinia. Mira los lugares donde el Espíritu Santo le prohibió a Pablo hablar. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo, hermano, respeta la autoridad delegada del obrero en la región donde el Señor lo ha usado. ¿Sí? Hay iglesias locales. ¿Quiénes tienen la autoridad en la iglesia local? Y eso lo vamos a hablar en los siguientes domingos. La autoridad de las cosas espirituales y el gobierno de la iglesia recae sobre el presbiterio, o los ancianos o pastores. Vamos a hablar después de eso. En las cosas materiales ellos delegan autoridad a los diáconos. En la iglesia local, de esos obispos, ancianos, pastores, el Señor levanta apóstoles. Ellos salen, pero ellos salen a una región determinada de lugares.
donde el Señor levanta las iglesias. Ellos tienen autoridad en esa región donde el Señor los ha enviado. Y deben respetar la obra de otros obreros que también el Señor ha enviado. ¿Sí? Esos son los movimientos de los apóstoles y la autoridad de los apóstoles. Los apóstoles tenían varias funciones, en el Nuevo Testamento las vemos. Claramente nosotros no podemos igualar la autoridad que tienen los apóstoles del Nuevo Testamento a nuestros tiempos. ¿En qué sentido, hermanos? Todo lo que estos hombres hicieron, lo hicieron inspirados por el Espíritu Santo como norma de fe y de conducta para las iglesias de sus tiempos y para la iglesia universal. ¿Qué es la iglesia universal? La iglesia de Cristo a través de todos los tiempos, a través de todos los lugares de la tierra. Todos los que en cualquier lugar han invocado el nombre del Señor Jesús. La norma de fe son las Escrituras. ¿Sí? En nuestro tiempo, los apóstoles que el Señor levante y envía del Espíritu Santo, ellos no pueden ponerse en el lugar que tenían los apóstoles en decir que el Espíritu los inspira para poner una nueva norma de fe, sino los apóstoles de nuestros días tienen la responsabilidad y el Señor les da la revelación y la iluminación para que ellos vean y entiendan lo que Dios ya dio y ellos conformen su ministerio a lo que está escrito. ¿Sí me hice entender? Un ejemplo, en la iglesia bíblica, universal, cual está fundada por la fe de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, nunca encuentras que una iglesia tenga nombre. Entonces hoy en día se levanta un apóstol y el apóstol dice: el Señor me dio una visión, una revelación donde la iglesia debe de llamar, porque yo vi que la iglesia era puesta sobre la roca. Entonces la iglesia que yo voy a fundar se va a llamar Iglesia Casa sobre la Roca. ¿Eso qué es? Eso es atentar contra un principio bíblico. ¿Cuál? Ningún apóstol puso nombre a ninguna iglesia que él fundó. Entonces, lo que debe procurar una persona que el Señor levanta es tener revelación, o sea, que el Espíritu le abra las Escrituras, le dé entendimiento, le ilumine la mente, para que él pueda ver el modelo de la iglesia y trabajar conforme a lo que la iglesia fue hecha en un principio. ¿Sí me hice entender, hermanos? Entonces, cuando hablamos, lo siguiente que vamos a hablar es en cuanto, no que el apóstol va a poner una nueva doctrina en la iglesia, sino que el apóstol debe perseverar y trabajar para que la iglesia sostenga la fe que una vez nos fue dada. ¿Sí? El apóstol tiene varias funciones, por lo menos así por encima. Yo cito los versos, no vamos a ir porque si no nos demoramos mucho. El apóstol tiene la responsabilidad en aquellos lugares donde el Señor lo envía y se levanta una iglesia nueva. Los apóstoles tienen la responsabilidad de nombrar los pastores y los ancianos en ese lugar. Hechos 14, verso 23. Dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Qué era esto? Pablo predicaba en un lugar y se levantaba una iglesia, los discípulos. Entre los discípulos comenzaba algunos a madurar más, ¿sí? Cuando Pablo volvía, Pablo por el Espíritu podía discernir en quiénes estaba la carga del Señor. Cómo habían madurado, cómo eran hombres irreprensibles, maridos de una mujer, bueno, doctos en la palabra, todos los requisitos. Todos Pablo y Bernabé o los otros apóstoles reconocían lo que el Señor había dado y ¿qué hacían? Frente a la iglesia imponían las manos y oraban por ese hermano que había surgido de la iglesia para reconocer el ministerio que el Señor le había dado. De allí surgen los ancianos o presbíteros o pastores, porque ese título se le aplica en varios lugares de la Biblia a los mismos hermanos, ¿sí? Los apóstoles tenían que orar y encomendar a los ancianos de las iglesias. Los apóstoles tienen autoridad sobre las iglesias en sentidos como que asuntos de fe, doctrina y asuntos de conducta. En el sentido de los apóstoles del Nuevo Testamento como norma universal. En el sentido de los apóstoles de nuestros días, ellos deben ver y llevar a la iglesia todo aquello que fue escrito. Cosas como que cuando hablamos de asuntos de fe y de doctrina, pues asuntos de doctrina, el testimonio de Cristo, el evangelio de Cristo, la doctrina de Cristo, ¿sí?
la doctrina de la fe en Dios, la resurrección de los muertos, todos los asuntos fundamentales. En asuntos de conducta, los apóstoles tenían toda la autoridad para hablar a los hermanos cómo deberían comportarse los matrimonios. ¿Cuál es el lugar del varón en la iglesia? ¿Cuál es el lugar de la mujer en la iglesia? ¿Cuál es el lugar de los hijos en la iglesia? ¿Cómo deben ser los trabajadores en la iglesia? Esos son asuntos de conducta. Primera y segunda Timoteo. Tito, tú ves que le dice Pablo a los hombres. Los hombres sean sanos en la fe, que prediquen, no sé qué. ¿Esos asuntos de qué? De fe. Pero también habla asuntos de conducta. La mujer aprenda en silencio. Asuntos de conducta en la iglesia. ¿Sí? Ellos tenían responsabilidades de eso. Son tantas cosas que no vamos a profundizar, solo estamos hablando de las responsabilidades que tienen. En nuestros días los hombres de Dios que el Señor envía levantan iglesias, pero deben adoctrinarlas y deben poner principios de conducta ya establecidos en el Nuevo Testamento en medio de la casa del Señor. También Pablo habla de la manifestación y las reuniones de la iglesia, la manifestación de los dones, ministerios, todas esas cosas en las que los apóstoles tienen. Los apóstoles tienen autoridades en la iglesia de tratar los pecados de la iglesia cuando la iglesia misma no puede solucionar los asuntos. Cuando hay una iglesia normal, esa iglesia normal debe tener ancianos y un gobierno. Pero cuando los problemas de la iglesia salen de la iglesia y no pueden ser solucionados por los hermanos, la autoridad siguiente son los apóstoles. Primera a los Corintios capítulo 5 se nos muestra a Pablo tratando el pecado de un hermano que no había sido tratado en la iglesia. Aunque el Señor nos muestra un conducto, si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él. Eso es la iglesia local. Si no te oye, pues pon 2 testigos. Si no oye los 2 testigos, pues en la iglesia. Si la iglesia no escucha a la iglesia, téngalo por gentil y publicano. Pero en cuanto a asuntos de problemas de la iglesia, digamos problemas con los ancianos, se puede recurrir a los hermanos que fueron enviados y fundaron esas iglesias. ¿Sí? Como hacía en el caso que le dice Pablo a Timoteo, contra un anciano no recibas acusación sino por boca de 2 o 3 testigos. O sea, si había un pastor, un anciano que había cometido ciertos pecados, la iglesia le había hablado, no se había arrepentido, se puede llamar a los hermanos que fundaron la iglesia, los que tienen la responsabilidad de la obra en esa región, para que ellos traten con el hermano, pero de una manera responsable, con 2 o 3. No solo también tenían, eso es un asunto, las cosas del pecado, también los asuntos de las ofrendas. Hay una ofrenda que es local, que los ancianos de la iglesia local o las personas que presiden, administran, pero también habían ofrendas que se recogían a nivel de iglesias. ¿En qué sentido? En los tiempos bíblicos pasaba esto. La iglesia de Jerusalén está en sequía, y hay hambre, y hay pobreza. Entonces Pablo, en los lugares donde él tenía autoridad, recogían una ofrenda, ¿sí?, la cual ellos administraban para llevar a los santos pobres en Jerusalén. Hasta ahí también tienen responsabilidad los obreros. Pero también la iglesia local maneja su propia ofrenda, administra su propia ofrenda. Eso lo vamos a ver cuando veamos los asuntos de la autoridad, especialmente los ancianos, los obispos y los diáconos. Que es lo que vamos a ver. De alguna manera el tema iría hasta acá. Pero quiero hablar un poco acerca de las cosas que el Señor no le permite a sus apóstoles. Porque hay cosas que el Señor da, autoridad que el Señor da, ministerios que el Señor da, pero hay cosas que el Señor no permite y que se han caído en desequilibrios, hermano. Falsos apóstoles fundando falsas iglesias, no conforme a las Escrituras, bueno, muchas cosas. Entonces el primer asunto que vamos a hablar es ningún apóstol, ninguno, hermano, ni Pedro, ni Pablo, ni ningún apóstol de la historia de la iglesia, ni en nuestros tiempos, tiene la autoridad para dividir la iglesia o fundar iglesias basadas en su ministerio. Tú no encuentras la iglesia de Pablo apostólica en Corinto, tú no encuentras la iglesia de Pablo apostólica en Tesalónica, tú no encuentras la iglesia de Pablo en ningún lugar. Por más apóstol que él fuera, por más enviado que él fuera, no tenía la autoridad para ponerle su sello a la iglesia. La iglesia es de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 1. Todo hombre
que funda una iglesia, que funda un movimiento, que hace que ese movimiento se divida del resto de la iglesia por su ministerio, por un énfasis en la palabra, por un énfasis en algún asunto, la Biblia lo llama como un mutilador del cuerpo. ¿Por qué? Porque no está edificando la iglesia del Señor, sino está edificando una secta basada en su revelación, basado en su ministerio y basado en sí mismo. Nosotros debemos someternos a los hombres que el Señor levanta e envía, pero debemos resistir cualquier ministerio de cualquier falso apóstol. Una característica del falso apóstol, o el apóstol que tal vez genuinamente fue levantado y enviado, que no se somete a las escrituras, es que levanta sectas. La mayoría de las iglesias que nosotros llamamos iglesia tal, son sectas ministeriales, hablándolo bíblicamente. Aunque creemos que hay hermanos allí, aunque creemos que hay hombres de Dios allí, ningún hombre, por más ungido, siervo, apóstol, profeta de Dios, tiene la autoridad para dividir al cuerpo de Cristo. Y esto los mismos apóstoles lo condenaban desde un principio. Primera a los Corintios capítulo 1 verso 2. ¿A quién le escribe Pablo? A la iglesia en Corinto. Pero mira cómo le habla en el verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. No era la iglesia de Pablo, no era la iglesia del ministerio de Pablo, aunque Pablo la había fundado. No era la iglesia apostólica, profética de Pablo, no. Era la iglesia de Dios. Cuando un hombre le pone el sello de su nombre, el sello de su ministerio, o el sello de una verdad a una iglesia en algún lugar, lo que está haciendo es dividir a esa iglesia del resto del cuerpo de Cristo. La iglesia es de Dios, la iglesia no es de los apóstoles. Así Dios levante apóstoles, los envía, así los use para levantarla, así los use para edificarla, así los use para ejercer autoridad sobre ella. No es de ellos, es de Dios. Sí, mira lo que dice más adelante en el verso 10 Pablo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y uno podría leer hasta ahí, dice, no, es que la hermanita fulanita de tal se metió en chismes con la otra, entonces están dividiendo. El hermanito fulanito de tal se metió en problemas con el otro y se están dividiendo. No era esa división la que hablaba Pablo. ¿Cuál era la división que estaba sucediendo a los corintios? La iglesia se estaba dividiendo bajo ministerios apostólicos. Míralo como lo dice. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, o sea, Pablo especifica la contienda, que cada uno dice, yo soy de Pablo. No, yo soy de Apolos. Ese es poderoso. Entonces por ahí no faltaban los judíos que decían, pues yo soy de Cefas, yo soy de Pedro, el apóstol a los judíos. Y otros dicen, no, yo soy de Cristo. Algunos hermanos dicen que aquí la traducción, que en el texto, en la transcripción, la palabra era Crispo, que era otro siervo de la iglesia de los Corintios. Puede ser que tú también puedes decir, no, yo soy de Cristo y me divido de los hermanos. O sea, todo espíritu de división la Biblia lo condena. Y más por el ministerio de un hombre. Los apóstoles nunca promovieron que las iglesias los siguieran a ellos mismos. Ni permitieron que se dividieran por el nombre de ellos. El verdadero apóstol de Cristo busca la unidad de la iglesia en torno al único terreno que debe tener la iglesia, el nombre de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Mira la pregunta, hermano. Porque yo surgí bajo el ministerio de tal, sí, probablemente sí, hermano. Pero el tal no tiene ningún derecho a adueñarse de la iglesia que es de Dios. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Sí? A ver, cuando usted, es que yo pertenezco a la iglesia Sí, cuando usted fue bautizado, lo bautizaron en el nombre de la iglesia Casa de Oración. No, hermanos, eso es división, eso es mutilar el cuerpo. Nunca Dios mandó a sus apóstoles a eso. Eso es atentar contra la unidad de la iglesia. ¿Sí?
Mira más adelante lo sigue hablando. Ese fue uno de los principales temas que Pablo trata en esta epístola. Como decía el hermano, en nuestros tiempos la iglesia es prioritariamente corintiana, llena de divisiones, llena de cosas. Miren el capítulo 3, verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viande, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Por qué son carnales? Porque habiendo entre vosotros celos. O sea, esta es mi iglesia. Entonces, cuidado con lo que lee, porque lo que quiere ese pastor, ese ministerio, es robarme la oveja. Cuidado con lo que lee, cuidado con lo que escucha, cuidado donde va. ¿Sí? Porque hoy en día los hombres se adueñaron de la iglesia y son sus ovejas. Ay, hermano, es un problema. Nosotros somos llamados a respetar la autoridad de los hombres que el Señor levanta y envía, pero no somos llamados a seguir ministerios personales. Porque si tú sigues una persona así, que divide el cuerpo, estás siguiendo una secta. ¿Qué es una secta? Un grupo de personas que se apartan o se aíslan. Las denominaciones son sectas, hermano, porque dividen el cuerpo de Cristo en un lugar. ¿Sí? Y eso lo condenan las Escrituras. Yo sé que escuchar esto es fuerte, pero así es en la Biblia, hermano. Por eso les decía hace 8 días, hablar de estos asuntos en estos tiempos es terrible. Pero así está escrito. ¿Qué podemos hacer? Pues entre vosotros hay celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo. ¿No sois carnales? Y Pablo se pone de primeras. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Mira cómo se pone Pablo. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Apolos? Para que ustedes dividan la iglesia. Pero hoy en día tú vas a hablar de alguno de esos y dice, no toques al ungido. No, hermanos. Como les decía al comienzo, los mismos apóstoles deben estar bajo el escrutinio de la misma iglesia. Se les debe preguntar, ¿qué hacen con el dinero? Eso hicieron la iglesia en Jerusalén. Había murmuración que se le repartía a las viudas de los judíos más que a las viudas de los gentiles. Los apóstoles dijeron, no hay problema, el asunto se resuelve fácil, escojamos 7 hombres, diáconos, y que ellos administren. O sea, ellos le daban cuenta a la iglesia, hermano. ¿Sí? ¿Qué es pues Apolos? Servidores, esclavos, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, ellos predican, otro evangeliza, otro fundamento, pero el que da el crecimiento verdadero, ¿quién es? Dios. Así que, mira lo que dice Pablo, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. Filipenses 3:2. Mira lo que dice Pablo. Filipenses 3:2. Léalo con sus propios ojos. Mira lo que Pablo dice. Guardaos de los perros. ¿Cuáles son los perros? Los que no eran creyentes. Así le llamaban los judíos a los gentiles, los perros. ¿Se acuerdan de ese caso de que una mujer viene a pedirle al Señor algo y el Señor le dice, no, la comida es para los hijos? Y ella dice, no, pero los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Está hablando de los gentiles. En este caso los no creyentes. Porque a veces en la iglesia se meten personas que no son creyentes. Sí, la iglesia debe tener cuidado a los que no son creyentes. Pero no solo de los incrédulos. Guardaos de los malos obreros. ¿Cuál es un mal obrero según las Escrituras? Un hombre que trabaja según su propio corazón y no se conforma al modelo de las Escrituras. Ese es un mal obrero. Y la iglesia debe tener cuidado de esos personajes, hermano. Como hablábamos anoche. Y no solo esos, los que dividen el cuerpo, hermanos. Los que vuelven el cuerpo una infinidad de sectas, cuando debería ser una unidad en el amor de Cristo. Guardaos de los mutiladores del cuerpo.
Entonces ningún apóstol tiene autoridad para dividir el cuerpo, ni bajo ningún ministerio, ni bajo ninguna enseñanza, ni bajo ninguna circunstancia. La iglesia es de Dios en Corintio, en el lugar donde el Señor la levantó. Amén. Otra cosa que podemos decir los apóstoles no son personas infalibles. O sea, no son personas que no se equivocan. Mira lo que dice la Iglesia Católica acerca de la infalibilidad pontificia. O sea, ellos creen y confiesan que el Papa es infalible. ¿Qué es esto? Eso es un dogma católico. Según el Papa, está preservado de cometer errores cuando él promulga. O sea, todo lo que habla el Papa es verdad. Y es infalible. Así diga que no va a haber infierno, como está diciéndole ahorita, que las historias del Génesis y del diluvio no son verdaderas. Es lo que dice la Iglesia Católica. Pero a eso llegó el cristianismo, hermano. Que es un apóstol y profeta, entonces comienza a decir una cantidad de cosas y tú no lo puedes criticar porque es el apóstol. Infalibilidad no es un asunto para los apóstoles. Los únicos que fueron infalibles fueron aquellos que, inspirados por el Espíritu Santo, nos dejaron el Nuevo Testamento. Una enseñanza dogmática, dice, la Iglesia dice que el Papa no se equivoca en temas de fe y moral. Solemne definición pontificia o declaración es cátedra. Con toda verdad de fe, ninguna discusión se permite dentro de la Iglesia Católica. O sea, tú no puedes discutir con el Papa. Lo que él dice es dogma de fe. Y se debe acatar y obedecer incondicionalmente. Eso dicen los católicos. Pero a eso han llegado los cristianos. Tú no puedes discutir la enseñanza del pastor. Tú no puedes discutir la fe del pastor. Eso no está en la Biblia. Aún Pablo, aún Pedro, hermano, fueron personas que se les dijo, te estás equivocando en esto. Vamos a leerlo. Gálatas capítulo 1. No son infalibles, son hermanos en medio del pueblo de Dios. Y esos hermanos, si en algún momento se están desviando de la fe, porque es posible que se desvíen de la fe, la iglesia o otros santos tienen la responsabilidad por amor a ellos de corregirlos. ¿Sí? Porque no son infalibles. Apóstol de Cristo en nuestro tiempo que el Señor levante no quiere decir que sean infalibles. Porque es que hay movimientos, hermanos, que han llegado a cosas terribles. Hay un movimiento que surgió del ministerio de nuestro hermano Watchman, y ¿saben qué decían de este hombre? Que nosotros reconocemos que es un hombre de Dios, que tiene literatura edificante, que fue un apóstol en la China. ¿Saben qué decían? Que el hermano Watchman era el oráculo de Dios. Decían, la revelación se selló con el hermano Watchman. ¿Cómo vamos a decir eso, hermanos? La revelación continúa, el Señor siempre va a levantar hombres que vean y vean más de lo que ya el Señor ha dado. Pero, como están haciendo los católicos en estos días, canonizar un hombre es un pecado. Están poniendo en el lugar de Cristo. Ustedes, hay uno que sale en televisión en el canal 7, le dicen el PhD, William Soto Santiago, sale con barba blanca. ¿Saben qué hizo este hombre? Se cambió el nombre en honor a William Barrion Branham, por eso se llama William Soto Santiago, pero su nombre no es William, se lo cambió en honor al otro. ¿Y sabes qué? Esa secta terminó no orando en el nombre de Jesús, sino orando en el nombre de William Soto Santiago, hermanos. Hay lugares donde tú ves que le cantan canciones a los pastores, les abren el camino, los alaban, los aplauden. Eso nunca se le entregó a ningún apóstol en la Biblia. Eso es un pecado, es el pecado de la idolatría, hermano. Por eso cuando hablamos del campamento de la idolatría de la iglesia decíamos, los ídolos ya no son Baal ni Astoré, sino los ídolos hoy son el pastor y el cantante y la esposa del pastor. Gálatas 2 verso 11. Mira lo curioso. Veamos 1.6, perdón. Estoy maravillado, esa noche lo leíamos, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mira lo que dice Pablo. Mas si aún nosotros, o sea, Pablo había predicado en las iglesias de Galacia. Y Pablo dice, si yo vengo a ustedes
con carta o en presencia y les vengo a predicar otro evangelio, yo mismo sea maldecido. Mira el asunto tan serio. Ningún apóstol es infalible, se puede desviar, hermano. Pablo hasta se pone a él como un ejemplo. O un ángel del cielo os anunciará otro evangelio diferente del cual hemos anunciado, sea maldecido. De ahí en el capítulo 2, verso 11, tenemos cuando Pablo reprende a Pedro. En el verso 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Hagas tú eso. En México, una secta a la luz del mundo, un pastor, el apóstol, comenzó a violar niños de la congregación. Se levantaban los papás de estos niños a denunciarlo y ¿saben qué? La gente se tiraba a pegarles, hermano. Porque estaban hablando mal del apóstol, que era un violador. ¿Tú puedes creerlo, hermanos? Ninguno es infalible. El que está firme, mire que no caiga. Y la iglesia tiene todo el derecho de resistir cuando un hombre se está apartando de la fe y de condenarle. Y si hay que hacerlo públicamente, es necesario. Eso de que hoy no debemos juzgar, no, ¿cómo que no debemos juzgar? Si el Señor nos llamó a velar y a examinar todas las cosas según la palabra. ¿Sí? Pero no, hoy tú no puedes tocar el ungido. Pablo, mire, a Pedro, hermano, al que había andado con Cristo, al que le dieron las llaves del reino, al que abrió la puerta a los gentiles, a los judíos, el primer predicador en Pentecostés, la primera piedra fundamental de la Nueva Jerusalén. Pablo le resistió cara a cara y en público, hermano. ¿Por qué? Porque ni siquiera Pedro era infalible, ni siquiera el primer papa era infalible. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su humiliación participaron también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente, o sea, si tú ves que uno no anda rectamente, tienes la responsabilidad como hermano de corregirnos, ¿o no? Conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Uy, este Pablo era atravesado, hermano. Delante de todos. Si tú, siendo judío, así sea apóstol, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a judaizar a los gentiles a judaizar? O sea, Pedro, si usted sabe que estamos salvos por la fe, ¿por qué obligar a los hermanos a cumplir obras de la ley? O sea, ¿por qué distorsiona el mensaje, Pedro? Nosotros tenemos toda la autoridad cuando escuchamos a un predicador hablar mal del evangelio o tergiversarlo, de denunciarlo públicamente. ¿Sí? Hay otro caso, no lo alcanzamos a leer, el caso de Apolos. Apolos se dice que era un hombre poderoso en palabra. Llegó a predicar. Cuando lo escucha Aquila y Priscila, se dan cuenta que el evangelio que este hombre predica no está completo. Le faltan algunas cosas. Cualquiera diría, no, pero es el ungido de Dios. ¿Saben qué hicieron estos hombres? Los llamaron en privado y le dijeron, mira, te estás equivocando en esto, tienes que predicar el mensaje completo. El hombre lo reconoció y siguió. Pero hoy tú no puedes corregir al pastor, ¿no? Que es el pastor. ¿Saben quién dice que fue la primera que habló según lo que muestra la palabra? La mujer. Una mujer corrigiendo al predicador. No había problema, todos nos equivocamos, ¿no? No somos infalibles. Ni los apóstoles, ni los pastores, nada. Lo único infalible fue Cristo. De eso sí no tenemos error. Otro asunto para terminar. ¿Merecen honra y adoración los apóstoles? ¿Qué temas, no? Todavía les digo que estos asuntos son muy prácticos, pero en nuestros tiempos se vuelven tremendos. Hechos capítulo 14, verso 11. Hechos capítulo 14, verso 11. Está Pablo en Listra. Pablo hace un milagro tremendo. Está predicando y ve que un cojo tenía fe. Y le dijo, levántate. Y el cojo fue sanado. No, imagínate qué hubieran hecho en estos días. Imagínate. Así en vivo frente a todos. El verso 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaonea, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Qué cosa, esta era gente pagana, ¿no? Que adoraba a hombres, ídolos, cualquier cosa. Pero hoy tenemos predicadores diciendo que son dioses.
y la gente siguiéndolos, hermano. Y que todo lo que confiese será hecho. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecerles sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué se estaban haciendo Pablo? Mostrando que eran ¿qué? Hombres, que como hombres no merecían honra, gloria, honores, nada. Es más, dice, de estos que les estamos hablando, que se conviertan de los ídolos, que abandonen eso. Pero no, hoy en día tenemos que el día del cumpleaños del pastor se le canta canciones al pastor. Se le hace un espectáculo a la presentación del pastor. Yo tengo videos en internet, hermanos, de personas que le cantan alabanza a los pastores, oran en nombre de los pastores. Se ha endiosado, hermano, el ministerio hoy en día se ha endiosado. Y la Biblia nunca permitió eso. Ni siquiera los apóstoles lo promovían. ¿Saben qué dicen las Escrituras? Que las alabanzas y la gloria es para probar el corazón de los hombres. O sea, cuando tú le das gloria a un hermano o lo lisonjeas, lo que Dios está haciendo es permitiendo si la persona es orgullosa o no. Si una persona acepta la alabanza y la gloria de los hombres, nos está demostrando que su corazón se ha desviado, que su centro no es Cristo, que su Dios es Él mismo. El Señor nunca permitió eso. Terminamos ahí en 2 Corintios capítulo 16. Repetimos las palabras de Pablo, ¿no? ¿Quién es? Así que el que planta ni el que riega es algo, sino Dios. O sea, no somos nada. Todo lo que el Señor le da a un hombre y hace con un hombre es por gracia. ¿Sí? Dios trata severamente el orgullo de sus siervos. Es más, en este pasaje de 2 Corintios 12, el Señor trata directamente con su siervo. ¿Para qué? Para guardarlo de esto. Pero hoy en día se promueve. 12 versos 6. Sin embargo, dice Pablo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque el Señor había hecho tantas cosas en Pablo que él podría gloriarse, pero el Señor no iba a permitir eso. ¿Sí? Cuando Dios levanta un siervo y lo pone, a menos que el siervo resista y se aleje de la voluntad del Señor, el Señor a veces los deja a su propio querer. Pero cuando el Señor tiene un siervo y ese hombre quiere servirle al Señor, el Señor no va a permitir que se le enaltezca. Es más, yo me acuerdo hace unos años en medio nuestro, hermano. Un hermano llegó de un viaje, creo que cumplía años. Los hermanos le hicieron una comida, comenzaron a cantar canciones y se veía algo bastante idólatra. ¿Saben qué hizo el Señor? Trató terriblemente y permitió unas pruebas terribles. ¿Para qué? Para que en medio nuestro no haya ídolos. Así haya siervos de Dios que Él use, nunca deben llegar a ser ídolos en medio nuestro. Y el Señor lo trata con ellos o trata con nosotros. ¿Para qué? Para que nuestra mirada solo esté puesta en el Señor. A pesar de que reconocemos lo que hemos hablado hoy, ¿sí? Es darle el equilibrio, hermanos, a ciertas verdades. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. O sea, hay un lugar que los hombres se dan a veces ya desmedido. ¿Sí? Hay hombres, pastores, ministros, que se ponen en el lugar de la Biblia, hermanos. Así. Que si tú no te vas de donde Él está, sales pero maldecido. Dice: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. El Señor permite que haya cierta autoridad, cierta delegación, cierta gracia, pero el Señor no va a permitir que las personas se enaltezcan sobremanera, ni que otros lo enaltezcan. Por eso la iglesia local, la iglesia normal, tú no encuentras ni supercantantes, ni superapóstoles, aunque sí encuentras apóstoles.
Y aunque si encuentras ministros de todos, maestros, pastores, no encuentras grandes hombres, porque eso la Biblia no lo promueve. Es como los lugares donde se hace mucho, digamos el G12 hace mucho esto. Tú tienes 12, entonces esos 12 tienen que levantarse otros 12. Entonces al final, yo me acuerdo, yo fui a una reunión de esa, a final de año, bueno, vamos a llamar acá al frente y dar un premio a aquellas personas que hicieron que su grupo creciera más. Entonces pasan a los que su grupo ya no son 2, sino 30, o sea, han multiplicado así. Entonces pasan así y eso los aplauden y a los otros vienen, ¡aprenda! Mire la fe de este, mire la perseverancia de este. Entonces mientras a unos los enorgullecen, a los otros los humillan. Entonces es un sistema que promueve eso, la carne entre los hermanos, las divisiones, que tengan celos, que hay unos que crezcan y otros que no. Y el que no multiplica está en pecado, está ahí, y hay una manera, o sea, la gente se siente bastante reprimida. Mucha gente se aparta del Señor porque no fue capaz de ni levantarse 7. Tenía que hacer 12 y no pudo con 7. Pero eso no es bíblico, hermano. Son carros nuevos que han metido en la casa de Dios, que promueven el orgullo y bueno. Pero bueno, el Señor haga algo nuevo en medio de su iglesia. Saque a sus hijos que están en tantas cosas raras. Amén. Me fue a un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me bofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea, Pablo oraba para que el Señor lo sanara. Pero no siempre el Señor sana. ¿Por qué? Porque a veces las pruebas y eso nos mantienen humildes. Pues si tú tienes todo prosperidad, todo bien, todo salud, todo, te subes. Ya el Señor necesita bajarnos. Aún a sus apóstoles. Es más, tú miras, lees 2 Corintios, ese libro donde Pablo escribe su ministerio. Tú vas a ver que el apostolado no es nada agradable para la carne. Es un sacrificio que algunos el Señor los ha llamado a tomar por amor a su iglesia. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces hoy vimos, hermanos, los movimientos, las funciones de los apóstoles, la autoridad, hasta donde llega la autoridad, pero también las cosas que la Biblia condena que un apóstol no puede hacer. Bueno, el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ay, Señor, en medio de tantas cosas, te rogamos que tú nos vuelvas a la verdad de las Escrituras, Señor, y que tú puedas levantar en nuestro tiempo a tu iglesia en normalidad, Señor. Tú levantes iglesias normales, Señor, que tú edifiques tu iglesia sobre las Escrituras, Señor, porque tú dices que el hombre sabio edifica su casa sobre la roca, y la roca es tu palabra, Señor. No nos permitas ser necios y no nos permitas hacer las cosas en nuestra prudencia. Tú dices, fíate de tu propia prudencia, o sea, guárdanos de actuar en nuestra prudencia, y que todos nuestros caminos tú los ordenes con tu luz, con tu sabiduría, por tu palabra. Ayúdanos, queremos ser como Moisés, que tú decías que él fue fiel en todo según tu casa. Así queremos nosotros en nuestro tiempo trabajar según el modelo de tu palabra y ser fieles, Señor. Te pedimos perdón por todo lo que se ha hecho con tu pueblo, Señor. Te pedimos perdón porque hoy no nos encontramos con una iglesia santa y pura, sino nos encontramos con un monstruo, Señor, que se llama cristianismo, Señor, que ha dejado tu palabra, Señor. Saca a nuestros hermanos que han de seguirte, saca a nuestros hermanos por tu palabra y da revelación, Señor, a aquellos que quieren seguirte, Padre. Enséñanos a someternos unos a otros, Señor. Y levanta en medio de nuestro obrero, Señor, porque la mies es mucha, Señor, y los obreros son pocos. Vamos a ti que eres el Señor de la mies, para que tú levantes hombres, los apartes y los envíes, Señor, a la obra, Señor, porque tanta necesidad, Señor. Los hombres como ovejas sin pastor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús.